porque esta cuestión de trabajar desde la virtualidad no es trabajar al vacío, sino trabajar con el cuerpo, con la cara, con los gestos, con los ojos del otro. Y entonces vamos a hacer un conversatorio en el siguiente orden. Este orden de grupo va a quedar para todo el año, lo que no quiere decir que todas las veces arranquemos con el grupo 1, pero el grupo 1 está formado por Garau y Bom. ¿Me están escuchando? Grupo 1. Garau, Ivonne, Casal Matías, Herbert Lisandro, Koropecki Paula y Garbarini Gabriela. Ese es el grupo 1. Va a tener el primer lugar hoy. Grupo 2. Tibaldo Florencia, no la veo. Medina Maximiliano está Medina Gómez Romero Ana Laura, está por acá, la veo. Ferrando María Pilar la vi casi a la entrada, así que en algún lado la tengo, escondida, acá vino Pilar. Gómez Melina, que también está desde el principio, y se me van cambiando los lugares y los encuentro. Grupo 2, grupo 3, Nafa Rodrigo, que ya lo vi, Paira Facundo, no está. Rebechi Eliel y Josen Duan. Se me escapó de la sala, pero me dejó el teléfono en algún momento y después calculo que volvió. Facundo está con problemas para ingresar. A lo mejor no le estamos dando el ingreso, fíjate, Mariano, no está para ingresar. No me aparece ninguno para ingresar. Todos los que fueron apareciendo los acepté. Bien, entonces decirle que vuelva, que salga, pero que cierre y vuelva a ingresar, para ver que no tenga otro problema. Grupo 4, orden 4. Cáceres Lucía, recién la vi, Lucy, Dioro Merlín, Gómez Negüen, lo vi casi al comienzo. ¿Y qué es el Juan Pablo? Juan Pablo no lo veo. Bien. Grupo 5, Calderón Bruno, tampoco. Calderón Bruno, Gervasón y Julián, en algún momento lo vi que entró o me pareció. Profe, a Bruno le habían cortado el internet, no avisó. Estaba con los datos, no sé si se podrá conectar. Creería que sí, porque bueno, después lo vamos a explicar a eso. Romero Alejandro, ahí estás, ya te veo. Liciño Lucas, ya te vi. Y último grupo, Domínguez Esther, Mulek Dayana, las vi a las 2. Veloc Sofía, no la vi. Y Pared Virginia está, no la veo, pero está. Bien, ese es el orden de los grupos. ¿Por qué les vamos a dar un número y un orden? Porque en algún momento les vamos a armar una carpeta colaborativa en la que nosotros vamos a poder ver cómo interactúan ustedes entre ustedes, escribiendo, trabajando, llevando, trayendo citas, proponiendo libros de lectura. O sea, los vamos a poder ver en acción. Por eso ya les asignamos un número y después Gustavo Mega les va a decir en qué momento. Hola Julián, te estoy viendo. Hola Duan, que recién te buscaba y no te encontraba. Después ya les va a decir en qué momento Gustavo Mega, a través de Mariano Porta, que van a tener un lugar donde empezar a trabajar colaborativamente y que nosotros podamos intervenir, pero a su vez observar cómo es el desempeño de ustedes en ese escrito. Bien. ¿Qué tienen para hacer en esos minutos? Tienen entre 5 y 7 minutos. A los 7 minutos se les corta el tiempo, punto. Hayan dicho o no hayan dicho. Entonces se tienen que organizar entre ustedes, en alguno de los cortes que hagamos, se tienen que organizar entre ustedes para decidir de qué manera van a operar. No me pongan un video de 10 minutos, los quiero escuchar hablar. Pueden poner cualquier recurso que quieran, para eso lo van a compartir a la pantalla con Mariano, no va a haber problema, Mariano ya dijo que se puede, para compartir el objeto estético que ustedes quieran, pero yo necesito escucharlos hablar a todos en el grupo, entre 5 y 7 minutos.
No necesitan ocupar los 5 ni ocupar los 7, ocupan lo que necesitan. Lo que no pueden es más de ese tiempo porque los chicos se van a un curso y yo tengo otro grupo a continuación exactamente a las 6, entonces no me puedo mover de esos horarios. Hay una cuestión, Mariano, que la van a charlar entre semana con Gustavo Omega, pero hay una cuestión que todo lo que ustedes abran que terminen en edu.ar por una tratativa que ha hecho Ministerio de Educación no tiene costos para ustedes usarlo. Sí, hoy es lo que habló hoy Gustavo. La página del ISM y el ambiente virtual, si esos trámites llegan a un buen fin, pueden ingresar directamente con el celular sin tener que gastar datos directamente. O con las computadoras sin una necesidad de una conexión a internet, o sí con una conexión, pero no consume los mismos recursos. Lo bueno es con el teléfono que supuestamente no consume datos. Pero bueno, eso supuestamente se iba a hablar esta semana, o la semana que viene, no sé cuándo se va a hablar todavía. Pero bueno, en eso estamos. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el IA va a aprobar la semana que viene otro canal de encuentro que ha puesto a disposición la universidad, que no se corta y que no tiene costos y que, como lo tiene la universidad, entre comillas, es más seguro. Todos roban datos, no lo va a robar la universidad, pero lo va a robar quien dispone de la plataforma. Pero probablemente si al IA le da resultado la semana que viene cambiar de plataforma, después cambiamos nosotros a una plataforma que nos ofrece la universidad. Entonces, ahí estamos con todo. Hola Julián, te estoy viendo. Hola Florencia, te estoy viendo, que no los había visto hasta recién. Hola Juanpi, te estoy viendo. Hola Facu, que estaba preguntando por vos y estabas con problema de conectividad. Comienza Mariano, hacemos Ruth. 2 bloques seguidos, sin corte, cortamos después que termina Mariano, 10 minutos y arrancamos con el conversatorio de ustedes. Perdón, una pregunta. Sí. Con respecto al conversatorio, ¿es sobre las presentaciones o sobre el trabajo, sobre el objeto del trabajo práctico? Sobre las presentaciones. No, sobre el objeto de trabajo práctico. Sobre lo que ustedes ya mandaron por escrito. Ok, bueno, buenísimo. Era esa duda nomás. Ahí está. Gracias. ¿Listo? Dejamos abierto el chat para cualquier cosa, ir preguntándole las preguntas. Hay cosas que dice Mariano o que digo yo y no se entienden. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar con el querido trabajo. Ahora que estoy configurando, porque después, cuando yo tengo que subirlo a YouTube, me doy cuenta que aparecen tanto los hablantes como un montón de cosas, así que lo quiero configurar bien para que no haya problemas. Bien. ¿Se ve bien? El root anda diciéndome porque yo tengo minimizado el chat, todo, así que cualquier cosa me decís. Sí, cualquier cosa te digo. Bien. Entonces, vamos a empezar a trabajar un poco o a analizar o ver lo que fue pasando con las distintas presentaciones de cada uno, o en realidad grupal, que fue pasando en estas semanas. Para empezar, tenemos que saber, o tenemos que entender, por un lado, que aparte de futuros docentes, o algunos ya lo es, también somos comunicadores. Es un elemento central en lo que es la docencia, la comunicación, desde cualquier punto de vista. En este caso, lo que estuvimos haciendo nosotros como comunicadores es crear distintos universos narrativos. Cualquier cosa, si voy muy rápido, Ruth, cortame, o ya sabés que puedes intervenir. O sea, de alguna manera estamos, como mostramos ahí en la imagen, nosotros tenemos un lenguaje con un objeto, el cual el objetivo de eso va a ser la comunicación. Todas sabemos comunicar de alguna manera, aunque no hayamos tenido una formación en comunicación, sea primaria, secundaria, universitaria, pero lo que a veces pasa es que no tenemos, por ejemplo, en estos casos de pandemia,
no tenemos herramientas para comunicar, o tal vez las tenemos y no las sabemos aprovechar eficientemente. Pasando a la próxima diapositiva. Hablando un poco de lo que es la definición de comunicar, tenemos lo que es McLuhan, quien habla de que el medio es el mensaje, todos los medios de comunicación son ambientes y tienen sus efectos y moldean a sus ocupantes. Recuerden que cuando nosotros estamos hablando de tecnologías, muchas veces en los trabajos, para cualquier escrito, hablamos mucho de las TICs. ¿Pero qué significan las TICs? La sigla TIC al final tiene la letra C, que es comunicación. Entonces, en todo lo que estamos trabajando tenemos lo que es la comunicación que nos atraviesa mucho. En el caso de estas presentaciones, tuvimos que hablar sobre nosotros, comunicar quiénes somos nosotros y enmarcándolos en una narrativa y de distinta manera, porque muchos la fueron trabajando de una manera, otros de otra, pero eso lo vamos a trabajar un poco más adelante. Volviendo un poco a lo que dice McLuhan, el contenido de cualquier medio es el usuario y su vida sensorial. ¿Qué quiere decir eso? Que el usuario, o sea, en este caso nosotros, se va a ver modificado por el lenguaje y va a darle un sentido por donde va a circular ese mensaje. Por último, termina diciendo que el ambiente transforma por igual aquellas percepciones que rigen las áreas de atención y negligencia. ¿Qué quiere decir esta parte? Quiere decir que la recepción de ese mensaje va a tener distintos significados dependiendo el usuario que lo esté recibiendo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que en la clase pasada se habló mucho sobre signos, sobre simbología? Bueno, no todos o todas conocemos absolutamente todo. Entonces, algunas personas van a recibir ese mensaje, pero van a codificarlo de distintas maneras. Yo después, acá abajo de todo, hay un pequeño archivito con un link en el que pueden leer un poco más sobre McLuhan, que yo de todas formas después les voy a subir al ambiente virtual para que lo vean. Bien, otro punto que nos pareció importante destacar en lo que es la comunicación es el arte. Lo vemos desde el autor Ernst Kris, que en el 1925 dice que en el arte la comunicación es uno de los puntos más importantes y necesarios. Como tenemos a la derecha, se debe tener en cuenta el código, el contenido y la forma en que va a ser tratado este mensaje que se va a dar en la comunicación para poder lograr la comprensión de ese mensaje. En lo que es el estudio del arte en sí, una parte del estudio es la comunicación. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un emisor, siempre va a haber un mensaje y siempre va a haber un receptor. Como tengo acá en el PowerPoint, el emisor va a ser el artista, la persona que va a crear o que va a intentar transmitir un mensaje. El mensaje va a ser su pensamiento, sus ideas, sus sentimientos, la obra, digamos entre comillas. Y por otro lado tenemos un receptor. ¿Quién es el receptor? Es sencillo, es la persona que va a recibir esa obra. Después, según el autor y otros autores, podemos decir que se puede considerar también un cuarto componente, el cual es el objeto ausente, la cual es la fuente de inspiración del mensaje y que muchas veces en las distintas obras se tiene en cuenta. Bueno, ahora sí enfocándonos un poco más en las presentaciones en sí, los recursos narrativos que nosotros nos enfocamos, o mejor dicho, que utilizamos, fue, por un lado, el texto, la imagen y el audio. El texto como algo plano, al llevarlo a esta manera de comunicar un poco más grande, no tan justamente como algo plano como lo del texto, podríamos llevarlo a un hipertexto, que después voy a explicar lo que es el hipertexto, por si alguno no lo sabe aún. La imagen, hoy hablaba Gustavo que la imagen trata mucho o da cuenta de lo que es el espacio, la parte espacial, por lo que podría llevarse a lo que es una animación. Y por último, la parte de audio, el cual no recuerdo ahora bien, no sé si Ruth te acordás, que hablaban de un autor que hablaba que el audio aporta información solo, o también puede aportarlo cuando está en un audiovisual, que después, bueno, más adelante vamos a hablar sobre unos puntos específicos de lo que es la parte de audición o la parte sonora en las distintas presentaciones. Hasta anoche, a las 21 horas que se realizó la encuesta, podemos ver que hubo 31 respuestas, tal vez haya habido ahora más, porque tal vez hoy cargaron más respuestas, pero lo que pasa es que nosotros esto lo cerramos anoche.
De DEM 3 hay 8, no es que hayan sido vagos, es que en DEM 1, como no hay grupos, todos tuvieron y todas tuvieron que entregar su propia presentación, por lo que hubo 18. Podemos ver en esta pequeña grilla que muchos tomaron el texto, pero lo que más llegó arriba fue la imagen y el audiovisual, o sea, la imagen y la parte más de un video. Algunos tomaron solamente como recurso base el audio, otros tomaron la imagen y la animación, otros los hipertextos. Un ejemplo de texto de base fuerte es, por ejemplo, la presentación de Ruth, que es un escrito que ella hizo, por más que después, como dije hoy, se llevó un hipertexto, que vamos a hablar más adelante. Después, por ejemplo, yo tomé una imagen, yo ahí les escribí en el PowerPoint algunos ejemplos, porque después capaz lo carguemos, seguramente lo vamos a cargar este PowerPoint, y si quieren ver estos ejemplos que yo dije, están bien mencionados específicamente. En mi caso, por ejemplo, yo tomé como imagen una foto mía, para después llevarlo a un multimedia, que vamos a hablar más adelante. Y por último, en un ejemplo de audio, es el de Nico Sierra con Pablo Lang, que como recurso base tomaron una especie de programa de radio que hicieron ellos, y que lo llevaron a esto que después fue otro estilo de comunicación o de mensaje. Bien, códigos o lenguajes utilizados. Los códigos que se tuvieron en cuenta en estas presentaciones fueron escritos, visuales, audiovisuales, sonoros y musicales. Podemos ver en la grilla que hay mucho código escrito, hay mucho visual y audiovisual, un poco más abajo hay algo sonoro, y también hay un gran punto musical. Pero ahora, enfocándonos un poquito más en lo que son los códigos y los lenguajes, estos códigos se pueden diferenciar unos de otros entre, como puse anteriormente, escritos, sonoros, visuales. Por ejemplo, en la parte escrita tenemos códigos que pueden ser verbales o no verbales, o sea, muchas veces se da que la palabra dice mucho, o a veces no, se da que la palabra no dice tanto como uno querría. También en lo que es la tipografía, bueno, en la tipografía hoy hablábamos de, por ejemplo, que si nosotros vemos una imagen hecha en internet con la tipografía de la palabra Nike, aunque no diga Nike, pero nosotros sabemos que la palabra Nike está escrita como si fuese a medio en diagonal, con un estilo de letra, un estilo de fuente, como se trabaja en los programas de escritura, lo podemos identificar. La tipografía en sí es la forma de las letras que le va a dar identidad a algo. Como también se trabaja mucho lo que es la psicología del color en la parte visual, ya que muchas veces los colores tienen que ver con algo más emocional, con los estados de ánimo de las personas. Por otro lado, lo connotativo y lo denotativo, o sea, es cuánto digo o cuánto voy a explicitar yo y cuándo voy a hacer algo implícito para una lectura. Después otra parte que me pareció re importante, en que ya es la parte sonora, lo que es el in, lo que es el off, o sea, si tengo un relator que se ve que está hablando, o si no, si es una voz en off, como es a veces en las obras de teatro, o en las películas, o en las series. O lo que es lo que son los planos sonoros, o también algo muy interesante que yo no conocía, o sea, que mejor dicho que no lo sabía, es lo que es lo diegético o lo no diegético. O sea, si la música que está en ese momento pertenece a la acción que está sucediendo o no, cuando es no diegético, o sea que es algo como un ambiente. Hay un ejemplo que dio Gustavo Mega, que después se los voy a compartir, que es muy interesante, que es, no sé si conocen esa fábrica de Suecia, IKEA, que hacen muebles, y hacen un montón de cosas en realidad, en la que esa publicidad lo que hace es, se ve una mujer que tiene una lámpara, que la tira a la calle, y en ese transcurso de que la tira a la calle empieza a sonar una música muy triste, además afuera llueve, mientras que adentro se ve todo muy cálido, incluso las imágenes que toman de esa publicidad es como que la lámpara mira para dentro de la casa, muy triste, hasta que en un momento cuando ya parece que uno está a punto de largarse a llorar por esa pobre lámpara, aparece un señor que trabaja barriendo la calle y dice, si usted cree, no recuerdo bien porque ahora además no está traducido, pero se puede entender perfectamente el sentido de la publicidad. Vemos que este señor lo que hace, dice, si usted
le da lástima esta lámpara, usted está loco, porque las lámparas no tienen sentimientos. Además, está bueno porque en realidad la publicidad es como diciendo, use la lámpara de IKEA, que es la que tiene la señora ahora, y deje de usar las lámparas viejas. Bueno, volviendo un poco a sus presentaciones, después les recomiendo que miren esa publicidad, se las voy a compartir. Yo puse abajo algunos ejemplos, por ejemplo, la presentación de Lía en lo que es la parte escrita, ya que tiene el recurso de la escritura en el video, bueno, obviamente la parte visual y audiovisual. En la parte sonora tiene una voz en off, ya que ella va relatando todo lo que vamos viendo, pero ella nunca aparece. La parte musical es algo no diegético, ya que es una especie de ambiente lo que se va escuchando. Después podemos ver, por ejemplo, la presentación de Duan y grupo, no noté el nombre de todos, o sea, noté de algunos. La presentación es visual y audiovisual, o sea, se pueden ver los distintos videos. La parte sonora tiene una voz in, porque se ven todos los chicos cómo van hablando hasta hacer esa armonía al final. Yo en la parte musical yo puse que al principio es no diegético, pero al final al realizar una armonía, se podría decir que ese final es una parte diegética, porque es la música entra en acción con lo que ellos están realizando. Después tomé también la presentación de Marina Miranda, que es la presentación del avatar o de esa animación de ella. Yo puse la parte de los subtítulos como si fuese una película, o sea que la parte de tipografía me parece interesante porque parece sacada una película. Y en el código visual me pareció importante el tema del movimiento que hace el avatar, que es este, o parecido, en el que sabemos que cada vez que el avatar va a hacer este movimiento, ella va a decir algo. Entonces nuestra mente va a estar atenta a esa comunicación, a ese gesto que está haciendo el avatar para saber si ella va a hablar o no. Vamos a pasar al próximo. Nos quedan 8 minutos, así que capaz que tengo tiempo de hablar un poco algo más. Bien, tipo de navegación. Recuerden que estos datos que estamos viendo acá son de las 4 DEM, o sea que no es solo de ustedes, no es que todos hicieron lo mismo. El tipo de navegación que se plantea en estas distintas narrativas o estas distintas presentaciones son como si fuese una ruta. Ruth, después estaría bueno que nombres este texto de Patricia San Martín, ¿puede ser? No sé si estoy equivocado, que hablabas de la navegación. Sí, Patricia San Martín hace su tesis doctoral creando un CD-ROM que se llama Hipertexto. Y sobre ese CD-ROM habilita un libro donde ella pone la fundamentación de eso. Se supone que el CD-ROM que hace Patricia es un curso completo de formación para docentes. Sería un gran glosario docente completo, porque puso a trabajar a un montón de profes y alumnos buscando cuestiones que ella con varios nodos después iba a hacerlo como hipertexto. Un nodo que se comunicaba con otro, ese otro nodo podía tener 2 o 3 cosas, según el color era un video, según el color era un texto, según el color era una música, pero llegó a amplificarse tanto el texto inicial que ella después tuvo que hacer mapas de navegación porque la gente entraba en un punto y cuando se empezaba a abrir, le empezaba a dar curiosidad por ver todo lo que había y se perdía en la navegación. Alguien en algún momento dijo sobre la presentación de Mariano, en este o en otro curso, tengo que volverlo a ver porque me perdía en el medio, como que se iba abriendo tanto que después no sabía cómo volver al punto de partida. Bueno, esto tiene que ver con lo lineal o con lo abierto. En el CD-ROM de Patricia uno abría el CD-ROM y en la pantalla había 5 iconos que depende donde uno se estacionaba, tenía su propio mapa de navegación. Una de las cosas más lindas que hacíamos era pedirle a los alumnos que lo recorran anotando los nodos y hacia dónde habían ido después de ese nodo. Y resulta que cuando volvían al aula ninguno había hecho el mismo recorrido. Estaba muy bueno para ver cuáles son las performances de cada uno, los intereses de cada uno y cómo se abre cada uno a eso. Bien,
Voy a terminar lo que es la navegación y después cerramos y volvemos a entrar, así no se nos corta mitad de la próxima placa. Bien. Los tipos de navegación que se plantearon fueron, por un lado, lineal secuencial o abierto libre. Los tipos de navegación, como dije anteriormente, es como si fuese una ruta, un espacio en donde la información va a entrar en tensión con las interrelaciones que van a ir teniendo los distintos usuarios. O sea, ¿qué hace la persona que va a recibir ese objeto? En su caso, las presentaciones, bueno, lo van a navegar, como si fuésemos en un barco o en una ruta. Pero ¿qué pasa? Hay distintos tipos de navegación. La parte lineal arranca en el principio, termina en el final, y es solo una sola línea. Puede que haya, por ejemplo, en la navegación tipo estrella, es por ejemplo, pero que sigue siendo lineal, yo parto de la portada, voy a la segunda pestaña, pero luego vuelvo a la portada y luego me vuelvo a ir a la página que sigue. Es una manera como si fuese de una especie, bueno, acá lo tienen, vamos de la página de inicio, vamos a otra página, volvemos a la página de inicio, bueno. Pero luego también tenemos las navegaciones abiertas, que en este caso es interesante, por ejemplo, si alguno vio, esperemos que lo hayan visto, o no, la presentación de Gustavo Mega. ¿Qué sucede? El tipo de navegación no es lineal, es abierta, es una nube de tags. ¿Por qué? Él te presenta una pantalla, una imagen, donde tiene distintas palabras. Y cada uno puede decidir por qué palabra arrancar, a qué frase ir, a dónde ir. Por más que tiene, por un lado, un poco de la navegación lineal, ya que siempre vas a ir volviendo ahí, uno puede elegir la navegación, esa navegación libre. Yo acá abajo puse sobre la presentación de Maxi y grupo, el cual es una presentación lineal, porque es un video en el que arranca y termina, pero podríamos ver, por ejemplo, la de Gustavo Mega, que se van a ir yendo por distintos lados. Bueno, Ruta acá hablaba de la presentación mía, no de la presentación personal, sino de la presentación anterior. Por un lado es lineal, ya que está armado como una especie de diario, pero cada uno puede ir accediendo de la manera que quiera, puede ir entrando en las distintas hipertextos, los distintos puntos que hay de interacción, que no va a ser la misma de todos o todas. Bien, vamos a cortar acá, así volvemos a entrar y seguimos con la experiencia de usuarios. Vamos. Ya en 2 minutos nos volvemos a conectar.